Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión general del sacerdocio de la Conferencia General Anual número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de estudiantes que asisten al Instituto de Religión de Logan, Utah. El presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Mis queridos hermanos y hermanos del sacerdocio, les damos la bienvenida a la sesión del sacerdocio de la Conferencia General Semestral número 186 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Estos servicios están siendo transmitidos vía satélite a poseedores del sacerdocio en muchos lugares alrededor del mundo. La música para esta sesión está a cargo de un coro compuesto por estudiantes que asisten al Instituto de Religión de Logan, Utah, bajo la dirección de Allen Matthews y Eric Stauffer, con Clay Christiansen al órgano. El coro comenzará esta reunión cantando en himno de alabanza. La primera oración será ofrecida por el elder Stanley Ellis, de los 70.
Our dear Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, te amamos. Amamos tu plan, a tu Hijo y a nuestro Salvador Jesucristo y al Espíritu Santo. Padres, estamos muy humildes por la confianza que has dado en nosotros para tener el privilegio de poseer el sacerdocio y ejercitarlo. Por favor, ayúdanos. Estamos contentos de estar juntos en esta reunión para ser enseñados, guiados por parte de nuestros líderes de la primera presidencia y los miembros del Quórum de los 12. Padre, pedimos tu Espíritu sobre nosotros para que aquellos que enseñarán tengan tu Espíritu y todos aquellos que escuchen puedan recibir el Espíritu para que podamos entender y ser edificados y regozarnos en el nombre de Jesucristo. Amén. El coro ahora nos favorecerá con Asombro me da. Después del himno tendremos el placer de escuchar al presidente Russell M. Nelson, presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirá el hermano Stephen Owen, presidente general de los Hombres Jóvenes. Jesus.
6 months ago, in Hace the 6 meses, en la Conferencia General de octubre de 2015, hablé a las hermanas de la Iglesia acerca de su función divina como mujeres de Dios. Ahora deseo hablarles a ustedes, hermanos, acerca de su función divina como hombres de Dios. Cuando viajo por el mundo, me maravilla la fortaleza y la bondad de los hombres y niños de esta iglesia. Simplemente no hay manera de contar los corazones que han sanado y las vidas que han edificado. Gracias. En mi mensaje de la conferencia anterior relaté la experiencia que tuve hace muchos años cuando, siendo cardiocirujano, no pude salvar la vida de 2 hermanas pequeñas. Con el permiso del padre de las niñas, me gustaría contarles más acerca de esa familia. 3 de los hijos de Ruth y Jimmy Hatfield padecían una enfermedad cardíaca congénita. Su primer hijo, Jimmy Jr., falleció sin un diagnóstico. Yo entré en escena cuando los padres buscaban ayuda para sus 2 hijas, Laurel Ann y su hermana menor, Gaylene. Se me partió el corazón cuando ambas niñas fallecieron después de la cirugía. Ruth y Jimmy quedaron destrozados espiritualmente. Con el tiempo, supe que guardaban cierto resentimiento hacia mí y hacia la iglesia. Durante casi 6 décadas, me ha atormentado esa situación y he estado afligido por la familia Hatfield. Varias veces traté de comunicarme con ellos, pero sin éxito. Entonces, una noche del mes de mayo pasado, me despertaron esas 2 pequeñas desde el otro lado del velo. Aun cuando no las veía ni oía físicamente, sentí su presencia. Espiritualmente oí sus súplicas. Su mensaje fue breve y claro. Hermano Nelson, no estamos selladas a nadie. ¿Puede ayudarnos? Poco tiempo después, supe que su madre había fallecido, pero que el padre y un hermano menor aún vivían. Inspirado por las súplicas de Laurel Ann y Gaylene, intenté comunicarme de nuevo con el padre, de quien supe que vivía con su hijo Sean. Esta vez, estuvieron dispuestos a reunirse conmigo. En junio, me arrodillé literalmente ante Jimmy, ahora de 88 años, y tuve una conversación sincera con él. Le hablé de las súplicas de sus hijas y le dije que sería un honor para mí efectuar las ordenanzas selladoras para su familia. También le expliqué que se necesitaría tiempo y mucho esfuerzo por parte suya y de su hijo Sean para estar listos y ser dignos de entrar al templo, ya que ninguno de ellos había sido investido. El Espíritu del Señor fue palpable a lo largo de aquella reunión. Y cuando Jimmy y Sean aceptaron mi ofrecimiento, sentí un gran gozo. Ellos trabajaron diligentemente con su presidente de estaca, el obispo, los maestros orientadores y el líder misional de barrio, así como con los misioneros jóvenes y un matrimonio misionero. Entonces, no hace mucho tiempo, tuve el enorme privilegio de sellar Ruth, a Jimmy y a sus 4 hijos en el templo de Payson, Utah. Wendy y yo lloramos al participar de aquella sublime experiencia. Aquel día fueron sanados muchos corazones. Reflexionando en ello, me maravillan Jimmy y Sean y lo que estuvieron dispuestos a hacer. Ellos son héroes para mí.
Si pudiera haber cumplido el deseo de mi corazón, este sería que cada hombre y jovencito de esta iglesia pudiera demostrar el valor, la fortaleza y la humildad de este padre y su hijo. Ellos estuvieron dispuestos a perdonar y olvidar sus viejas heridas. Estuvieron dispuestos a someterse a la guía de sus líderes del sacerdocio para que la expiación de Jesucristo pudiera purificarlos. Cada uno estuvo dispuesto a convertirse en un hombre que porta el sacerdocio con dignidad según el orden más santo de Dios. Portar significa soportar el peso de aquello que se sostiene. Es una confianza sagrada poseer el sacerdocio, que es el gran poder y la autoridad de Dios. Piensen en esto. El sacerdocio que se nos ha conferido es el mismo poder y la misma autoridad por medio de los cuales Dios creó este mundo, gobierna los cielos y la tierra y exalta a sus hijos obedientes. Recientemente, Wendy y yo estábamos en una reunión donde el organista estaba listo y preparado para tocar el himno inicial. Tenía los ojos puestos en la partitura y los dedos sobre las teclas. Empezó a tocarlas, pero no salió sonido alguno. Yo le hablé al oído a Wendy y le dije, no hay corriente eléctrica. Supuse que algo había interrumpido el flujo de la corriente eléctrica al órgano. Y hermanos, de igual manera temo que haya demasiados hombres a los que se les ha dado la autoridad del sacerdocio, pero que carecen del poder del sacerdocio, porque el flujo de poder está bloqueado por pecados tales como la pereza, la falta de honradez, el orgullo, la inmoralidad o la obsesión por las cosas del mundo. Me temo que hay demasiados poseedores del sacerdocio que han hecho poco o nada por cultivar su capacidad para alcanzar los poderes del cielo. Me preocupan todos los que son impuros en sus pensamientos, sentimientos o acciones, o que degradan a sus esposas o hijos, bloqueando, por tanto, el poder del sacerdocio. Me temo que son demasiados los que tristemente han sometido su albedrío al adversario y que con su conducta dicen, me preocupa más satisfacer mis propios deseos que ser portador del poder del Salvador para bendecir. Temo, hermanos, que algunos de entre nosotros despierten un día y se den cuenta de lo que es en realidad el poder del sacerdocio y se enfrenten al profundo remordimiento de ver que dedicaron más tiempo a procurar poder sobre otras personas o actividades que aprender a ejercer plenamente el poder de Dios. El presidente George Albert Smith enseñó que no estamos aquí para malgastar las horas de esta vida para luego pasar a una esfera de exaltación, sino que estamos aquí para prepararnos día a día para los puestos que nuestro Padre espera que ocupemos después. ¿Por qué un hombre habría de malgastar su vida y preferir, como Esaú, el guisado de lentejas cuando se le ha confiado la posibilidad de recibir todas las bendiciones de Abraham? Hago un llamado urgente a cada uno de nosotros a vivir de acuerdo con nuestros privilegios como poseedores del sacerdocio. En un día futuro, solo aquellos varones que hayan tomado su sacerdocio seriamente, procurando diligentemente ser instruidos por el Señor mismo, serán capaces de bendecir, guiar, proteger, fortalecer y sanar a los demás. Solo el hombre que haya pagado el precio por el poder del sacerdocio será capaz de obrar milagros para aquellos a los que ama y mantener su matrimonio y su familia a salvo, ahora y a lo largo de la eternidad. ¿Cuál es el precio para cultivar tal poder?
Pedro, el apóstol mayor del Salvador, el mismo que junto con Santiago y Juan confirieron el sacerdocio de Melquisedec a José Smith y a Oliver Cowdery, declaró las cualidades que debemos procurar para ser participantes de la naturaleza divina. Él mencionó la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor y la diligencia. Y no nos olvidemos de la humildad. Así pues, pregunto, ¿qué creen que dirían nuestros familiares, amigos y colegas en cuanto a cómo estamos ustedes y yo cultivando estos y otros dones espirituales? Cuanto más se cultiven estos atributos, mayor será nuestro poder en el sacerdocio. ¿De qué otra manera podemos aumentar nuestro poder en el sacerdocio? Tenemos que orar con el corazón. La recitación cortés de actividades pasadas y futuras que concluyen con algunas peticiones de bendiciones no puede sustituir el tipo de comunicación con Dios que brinda poder perdurable. ¿Están dispuestos a orar para saber cómo obtener más poder? El Señor les enseñará. ¿Están dispuestos a escudriñar las Escrituras y deleitarse en las palabras de Cristo, a estudiar con fervor a fin de tener más poder? Si quieren ver cómo se derrite el corazón de su esposa, permitan que los encuentre estudiando la doctrina de Cristo en Internet o leyendo las Escrituras. ¿Están dispuestos a asistir al templo con regularidad? Al Señor le encanta enseñar Él mismo en su santa casa. Imagínense lo complacido que estaría si ustedes le pidieran que les enseñase acerca de las llaves, de la autoridad y del poder del sacerdocio mientras reciben las ordenanzas del sacerdocio de Melquisedec en el templo. Imagínense el aumento en poder del sacerdocio que podrían recibir. ¿Están dispuestos a seguir el ejemplo del presidente Monzo de servicio a los demás? Durante décadas, él ha tomado el camino más largo de regreso a casa, siguiendo las impresiones del Espíritu para llegar a la puerta de alguna persona y entonces oír palabras como: ¿cómo supo que era el aniversario del fallecimiento de nuestra hija? O ¿cómo supo que era mi cumpleaños? Si verdaderamente quieren más poder del sacerdocio, apreciarán a su esposa, cuidarán de ella y escucharán su consejo. Ahora bien, si todo esto les parece excesivo, tengan a bien considerar cuán diferente sería la relación con nuestra esposa, nuestros hijos y compañeros de trabajo si nos preocupara tanto el poder obtener en el sacerdocio como nos preocupa progresar en nuestro empleo o aumentar el saldo de la cuenta bancaria. Si nos presentamos humildemente ante el Señor y le pedimos que nos enseñe, Él nos mostrará cómo aumentar nuestro acceso a su poder. Sabemos que en los últimos días habrá terremotos en diversos lugares. Tal vez uno de esos diversos lugares sea nuestro propio hogar, donde pueden producirse terremotos emocionales, económicos o espirituales. El poder del sacerdocio puede calmar los mares y reparar las fisuras de la tierra, pero también puede calmar la mente y sanar el corazón de aquellos a quienes amamos. ¿Estamos dispuestos a orar, ayunar, estudiar, buscar, adorar y servir como hombres de Dios para que podamos tener ese tipo de poder del sacerdocio? Gracias a que dos niñas pequeñas estaban ansiosas por sellarse a su familia, su padre y su hermano estuvieron dispuestos a pagar el precio de poseer el santo sacerdocio de Melquisedec. Mis queridos hermanos, se nos ha confiado una responsabilidad sagrada.
la autoridad de Dios para bendecir a los demás. Ruego que cada uno de nosotros se eleve a la altura del hombre de Dios al que fuimos preordenados, listos para poseer el sacerdocio de Dios con valentía, ansiosos por pagar cualquier precio que se requiera para aumentar su poder en el sacerdocio. Con ese poder, podemos contribuir a preparar el mundo para la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Esta es su iglesia, dirigida hoy en día por su profeta, el presidente Thomas S. Monson, a quien amo y sostengo profundamente. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando tenía 12 años, mi padre me llevó a cazar a las montañas. Nos despertamos a las 3 de la mañana, ensillamos los caballos y subimos por la boscosa ladera de la montaña totalmente a oscuras. Aunque me encantaba cazar con mi papá, en ese momento me sentía algo nervioso. Nunca antes había estado en esas montañas y no podía ver el camino. La verdad es que no se veía nada. Lo único que veía era la pequeña linterna que llevaba mi padre, que arrojaba una luz débil sobre los pinos que teníamos delante. ¿Y si mi caballo resbalaba y se caía? ¿Acaso podía ver él por dónde iba? Pero me reconfortó este pensamiento. Mi papá sabe a dónde va. Si lo sigo, todo estará bien. Y todo estuvo bien. Salió el sol y pasamos juntos un día maravilloso. Al iniciar el regreso a casa, mi papá señaló una cima majestuosa e inclinada que se destacaba del resto. Y me dijo, ese es Windy Ridge. Ahí es donde está la buena casa. Inmediatamente supe que quería regresar algún día y subir a Windy Ridge. Durante los años siguientes, escuché a mi padre hablar con frecuencia de Windy Ridge, pero nunca volvimos hasta que un día, 20 años después, lo llamé y le dije, vamos a Windy. De nuevo, ensillamos los caballos e iniciamos el ascenso por la ladera de la montaña. En ese momento tenía más de 30 años y era un jinete experimentado, pero me sorprendía sentir los mismos nervios que sentía a los 12 años. Pero mi papá conocía el camino y yo lo seguí. Por fin llegamos a la cima de Windy. La vista era impresionante y el gran deseo que tuve fue porque quería regresar, no solo yo en esa ocasión, sino también mi esposa y mis hijos. Quería que ellos sintieran lo que yo había experimentado. Con los años he tenido muchas oportunidades de guiar a mis hijos y a otros jóvenes hacia la cima de las montañas, como había hecho mi padre conmigo. Estas experiencias me han llevado a meditar sobre lo que significa liderar y lo que significa seguir. Si les preguntara quién es el líder más grande que ha existido, ¿qué dirían? La respuesta, por supuesto, es Jesucristo. Él es el ejemplo perfecto de toda cualidad de liderazgo que puedan imaginar. Y si les preguntara, ¿quién es el seguidor más fiel que ha existido? ¿No sería la respuesta de nuevo Jesucristo? Él es el líder más grande, porque Él es el seguidor más fiel. Él sigue a su Padre a la perfección en todas las cosas. El mundo enseña que los líderes deben ser poderosos. El Señor enseña que deben ser mansos. Los líderes del mundo obtienen poder e influencia por medio de su talento, habilidades y riquezas. Los líderes semejantes a Cristo obtienen poder e influencia por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero. A la vista de Dios, los líderes más grandes siempre han sido los seguidores más fieles. Permítanme compartir dos experiencias de mis interacciones recientes con los hombres jóvenes de la iglesia que me han enseñado acerca de cómo liderar y seguir. Hace poco mi esposa y yo asistimos a una reunión sacramental en otro barrio. Antes del comienzo de la reunión, un joven se acercó a mí y me preguntó si podía ayudar a repartir la Santa Cena.
Le contesté, lo haré encantado. Me senté con el resto de diáconos y pregunté al que estaba sentado a mi lado, ¿cuál es mi asignación? Él me dijo que debía empezar a repartir por la parte de atrás, en la sección de en medio, y que él se colocaría al otro lado de la misma sección, y juntos nos dirigiríamos al frente. Le dije, hace mucho tiempo que no hago esto. Él respondió, no pasa nada, le hará bien. Yo sentí lo mismo cuando empecé. Luego, el diácono más joven del quórum, ordenado solo unas semanas antes, dio un discurso en la reunión sacramental. Después de la reunión, el resto de diáconos lo rodearon para decirle lo orgullosos que estaban de él por ser miembro de su quórum. Ese día asistí a todas las reuniones y conversé con los miembros de ese quórum de diáconos. Me enteré que cada semana los miembros de todos los quórums del sacerdocio arónico de ese barrio se comunicaban con otros muchachos y los invitaban a formar parte de sus quórums. Todos esos diáconos eran grandes líderes y era obvio que tras bastidores contaban con maravillosos poseedores del sacerdocio de Melquisedec, padres y otras personas que los guiaban en sus deberes. Este tipo de adultos responsables no solo ven a los hombres jóvenes como son, sino como aquello en lo que se pueden convertir. Cuando hablan con ellos o acerca de ellos, no se enfocan en sus defectos, sino que recalcan las grandes cualidades de liderazgo que demuestran. Jóvenes, así es como el Señor los ve. Los invito a verse de esta manera. Habrá momentos en su vida en los que serán llamados a liderar. Otras veces se esperará de ustedes que sean seguidores. Pero mi mensaje hoy es que sea cual sea su llamamiento, siempre son líderes y siempre son seguidores. Al predicar, enseñar, el liderazgo es una expresión de liderazgo. Es simplemente enviar a los demás a venir a Cristo, que es lo que hacen los verdaderos discípulos. En un sentido correcto, solo pueden enseñar lo que son. Si se esfuerzan por seguir de Cristo, podrán enseñar a los demás a seguirle a Él y podrán ser líderes. Tal vez tengan algunas motivaciones para hablar, pero si siguen a Cristo serán seguidores. Viene a ser en las palabras de Abraham. Si consiguen hacer eso, aunque no serán líderes, pero lo intenten, entonces serán líderes. En otra ocasión estaba en Nueva Zelanda visitando el hogar de una madre que criaba sola a sus 3 hijos adolescentes. El mayor tenía 18 años y había recibido el sacerdocio de Melquisedec el domingo anterior. Le pregunté si había podido ejercer ya su sacerdocio. Él respondió, no estoy seguro de qué significa eso. Le dije que ahora tenía autoridad para dar una bendición del sacerdocio de consuelo o sanación. Miré a su madre, quien llevaba años sin tener a su lado a un poseedor del sacerdocio de Melquisedec. Y le dije, creo que sería maravilloso si le dieras una bendición a tu madre. Él contestó, no sé cómo hacerlo. Le expliqué que podía poner las manos sobre la cabeza de su madre, decir su nombre, indicar que estaba dándole una bendición por la autoridad del sacerdocio de Melquisedec, decir lo que el Espíritu indicara a su mente y a su corazón, y concluir en nombre de Jesucristo. Al día siguiente recibí un email de ese joven. Una parte del mensaje decía, hoy le di una bendición a mi mamá. Me sentí muy nervioso e inadecuado, así que oré continuamente para asegurarme de tener el Espíritu porque no podía dar una bendición sin Él. Al empezar, me olvidé por completo de mí mismo y de mis debilidades. No esperaba el inmenso poder espiritual y emocional que sentí. Después, sentí tanto el espíritu de amor que no pude contener mis emociones, así que abracé a mi mamá y lloré como un bebé. Incluso ahora al escribir esto, siento el Espíritu tanto que no deseo volver a pecar nunca. Amo este Evangelio. ¿No resulta inspirador ver cómo un joven aparentemente normal puede lograr grandes cosas por medio del servicio del sacerdocio aunque se sienta inadecuado? Hace poco me enteré de que este joven elder había recibido su llamamiento misional y que entrará en el centro de capacitación misional el mes que viene. Creo que llevará muchas almas a Cristo.
porque ha aprendido a seguir a Cristo en su servicio del sacerdocio, empezando por su hogar, donde su ejemplo está teniendo una influencia profunda en su hermano de 14 años. Hermanos, nos demos cuenta o no, hay personas que se fijan en nosotros, familiares, amigos e incluso desconocidos. Como poseedores del sacerdocio, no basta con que vengamos a Cristo. Nuestro deber es invitar a todos a venir a Cristo. No podemos darnos por satisfechos con recibir nuestras bendiciones espirituales. Debemos llevar a las personas que amamos hasta esas mismas bendiciones. Y como discípulos de Jesucristo, debemos amar a todos. El encargo del Salvador a Pedro también es un encargo para nosotros. Tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. A veces, el camino que tengamos por delante parecerá oscuro, pero continúen siguiendo al Salvador. Él conoce el camino. De hecho, Él es el camino. Con cuanto más fervor vengan a Cristo, más profundo será su deseo de ayudar a los demás a experimentar lo que ustedes han sentido. Otra palabra que define este sentimiento es la caridad, que el Padre ha otorgado a todos los que son discípulos verdaderos de su Hijo Jesucristo. Entonces descubrirán que en el mismo acto de seguir a Cristo, también están guiando a otros hasta Él. Porque tal como dijo el presidente Thomas S. Monson, al seguir al varón de Galilea, el Señor Jesucristo, nuestra influencia personal surtirá un efecto positivo donde quiera que estemos, cualesquiera que sean nuestros llamamientos. Doy testimonio de que esta es la iglesia verdadera de Cristo. Somos guiados por un profeta de Dios, el presidente Monson, un gran líder, que también es un seguidor verdadero del Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. On a signal from the conductor, A la señal del director, el coro y la congregación se pondrán de pie y se unirán cantando, «Oh Rey de Reyes, ven». Luego tendré el privilegio de dirigirme a ustedes, luego de lo cual tendremos el placer de escuchar al presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia.
We have been blessed by wonderful Hemos messages. sido bendecidos con mensajes maravillosos del presidente Nelson, del presidente Owen. Qué congregación tan maravillosa de poseedores del sacerdocio. Hace muchos años estaba en el templo de Frankfurt, Alemania, y llamó mi atención una pareja de ancianos tomados de la mano. El tierno cariño y el afecto que se mostraban uno al otro me enterneció el corazón. No sé bien por qué esa escena me impresionó tanto. Quizás haya sido la dulzura del amor que ellos dos compartían, un convincente símbolo de perseverancia y compromiso. No había duda de que esa pareja llevaba muchísimo tiempo junta y que el afecto que sentían el uno por el otro todavía estaba vivo. Creo que otra razón por la cual esa tierna escena ha permanecido conmigo por todo este tiempo es el contraste con algunas de las actitudes de la actualidad. En muchas sociedades del mundo parece que todo es descartable. Apenas algo empieza a averiarse o a gastarse, o simplemente cuando nos cansamos de algo, lo desechamos y lo reemplazamos con una actualización, algo más nuevo o más brillante. Lo hacemos con teléfonos móviles, ropa, autos y, trágicamente, aún con las relaciones. Aunque puede ser bueno deshacernos de las cosas materiales que ya no necesitamos, cuando se trata de cosas de importancia eterna, el matrimonio, la familia, los valores, la mentalidad de reemplazar original por moderno puede traer un profundo remordimiento. Agradezco pertenecer a una iglesia que valora el matrimonio y la familia. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son conocidos en todo el mundo por tener de los mejores matrimonios y familias que hay. Creo que esto, en parte, se debe a la preciosa verdad restaurada por José Smith de que el matrimonio y la familia tienen el fin de ser eternos. Las familias no tienen el único objeto de que el tiempo en la tierra sea más conveniente, para luego desecharlas al llegar al cielo, sino que son el orden de los cielos. Son un símbolo del modelo celestial, una emulación de la familia eterna de Dios. Pero los matrimonios y las relaciones familiares fuertes no ocurren solo por ser miembros de la iglesia. Requieren trabajo constante y deliberado. La doctrina de las familias eternas debe inspirarnos a hacer nuestro mejor esfuerzo para salvar y enriquecer nuestro matrimonio y nuestra familia. Admiro y aplaudo a quienes han preservado y nutrido estas relaciones esenciales y eternas. Hoy deseo elogiar a aquellos que salvan. A lo largo de los años he realizado la ordenanza de sellamiento por muchas parejas prometedoras que se amaban. No he conocido a nadie que al mirarse por encima del altar pensara que terminarían divorciados y devastados. Tristemente, algunos terminan así. Por alguna razón, a medida que pasa el tiempo y el color del amor romántico va cambiando, hay quienes de poco dejan de pensar en la felicidad del otro y empiezan a notar las pequeñas fallas. En un entorno así, algunos son seducidos por la trágica conclusión de que su cónyuge no es suficientemente listo, suficientemente divertido o joven, lo cual por alguna razón les hace pensar que están justificados a mirar en otra dirección. Hermanos, si esto de alguna forma los describe, les advierto que están en la senda que conduce a matrimonios, hogares y corazones rotos. Les suplico que se detengan ya, que den la vuelta y regresen al camino seguro de la integridad y la lealtad
a los convenios. Y por supuesto, los mismos principios se aplican a nuestras queridas hermanas. Ahora, diré algo breve a los hermanos solteros, quienes se engañan pensando que deben encontrar a la mujer perfecta antes de empezar una relación seria o el matrimonio. Mis queridos hermanos, un recordatorio. En caso de que hubiera una mujer perfecta, ¿creen realmente que se interesaría en ustedes? In God's En el plan, plan de felicidad de Dios, no buscamos a alguien perfecto, sino más bien a alguien con quien, a lo largo de la vida, podamos trabajar conjuntamente a fin de crear una relación de amor duradera que se acerque a la perfección. Hermanos, quienes salvan su matrimonio entienden que este trayecto requiere tiempo, paciencia y, sobre todo, las bendiciones de la expiación de Jesucristo. Se les requiere ser benignos, no tener envidia, no buscar lo suyo, no irritarse fácilmente, no pensar el mal y regocijarse en la verdad. En otras palabras, se requiere caridad, el amor puro de Cristo. Todo esto no ocurrirá en un instante. Los grandes matrimonios se han edificado un ladrillo a la vez, día tras día, durante toda una vida. Y esto es muy bueno, porque no importa cuán chata sea su relación en el presente, si siguen añadiendo piedritas de bondad, compasión, atención, sacrificio, comprensión y altruismo, con el tiempo una gran pirámide comenzará a elevarse. Si parece que toma muchísimo tiempo, recuerden, el matrimonio tiene el objeto de durar por la eternidad. Así que no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de un gran matrimonio. Y de las cosas pequeñas proceden las grandes. Puede que sea un trabajo gradual, pero no tiene que ser aburrido. De hecho, corro el riesgo de mencionar algo obvio, pero el divorcio ocurre raras veces cuando esposo y esposa son felices. Así que, sean felices. Y hermanos, sorprendan a su esposa haciendo cosas que la hagan feliz. Quienes salvan su matrimonio eligen la felicidad. Si bien es verdad que algunos tipos de depresión crónica requieren tratamiento especializado, me encantan estas sabias palabras de Abraham Lincoln. La mayoría de las personas son tan felices como se proponen ser. Esto complementa el consejo de las Escrituras, que dice, buscad y hallaréis. Si buscamos imperfecciones en nuestro cónyuge o motivos de enojo en nuestro matrimonio, sin duda los encontraremos, porque todos los tienen. Por otro lado, si buscamos lo bueno, seguro lo hallaremos, porque todos tienen muchas cualidades buenas también. Quienes salvan su matrimonio, sacan la maleza y riegan las flores. Celebran los pequeños actos de gracia que despiertan tiernos sentimientos de caridad. Quienes salvan el matrimonio salvan a las futuras generaciones. Hermanos, recuerden por qué se enamoraron. Esfuércense cada día porque su matrimonio sea más fuerte y feliz. Queridos amigos, hagamos nuestro mejor esfuerzo para encontrarnos entre las almas benditas y felices que salvan su matrimonio. Hoy también deseo elogiar a los que salvan a su familia.
y sus relaciones familiares. Todas las familias necesitan ser salvadas. Aunque es maravilloso que esta iglesia sea conocida por sus familias fuertes, es probable que a menudo sintamos que esto aplica a todas las familias Sud excepto la nuestra. La realidad es que no hay familias perfectas. Cada familia tiene sus momentos extraños, como cuando sus padres les piden que se tomen una selfie con ellos o de ellos. O quizás cuando su tía abuela insiste en que están solteros porque son muy quisquillosos. O quizás cuando su obstinado cuñado piensa que su visión política es la visión del Evangelio. O cuando su padre hace arreglos para que se saquen una foto familiar en la que todos se vistan como los personajes de su película preferida y a ustedes les toca disfrazarse de Chewbacca. Así son las familias. Aunque compartamos los genes, no somos iguales. En vez de tratar de que sea así, tenemos espíritus distintos. En vez de tratar de que todos quepan en nuestro molde, podemos decidir aceptar las diferencias. Y podemos estar agradecidos por ellas, porque enriquecen nuestra vida y siempre la colman de sorpresas. A pesar de esto, a veces los integrantes de nuestra familia toman decisiones o hacen cosas que son desconsideradas, hirientes o inmorales. ¿Qué debemos hacer en esos casos? No hay una solución que sirva para cada situación. Quienes salvan la familia tienen éxito porque buscan el consejo de su cónyuge y su familia. Procuran la voluntad del Señor y escuchan las impresiones del Espíritu Santo. Saben que lo que funciona para una familia quizá no funcione para otra. De todos modos, hay algo que podemos hacer y que sirve en todos los casos. En el libro de Mormón aprendemos de un pueblo que había descubierto el secreto de la felicidad. Durante generaciones no había contenciones y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. ¿Cómo lo lograron? A causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Cualesquiera sean los problemas que enfrenta su familia, sea lo que sea que deban hacer para solucionarlos, el principio y el fin de la solución es siempre la caridad, el amor puro de Cristo. Sin ese amor, aún las familias que parecen perfectas sufren. Con él, hasta las familias con grandes dificultades salen adelante. La caridad nunca deja de ser. Esto se aplica al salvar matrimonios y se cumple para salvar la familia. El gran enemigo de la caridad es el orgullo. Una de las principales razones de las dificultades en el matrimonio y la familia. El orgullo tiene poca paciencia, es antipático y envidioso. El orgullo exagera su propia fuerza e ignora las virtudes de los demás. El orgullo es egoísta y se irrita fácilmente. Ve malas intenciones donde no las hay y esconde sus propias debilidades tras falsas pretensiones. El orgullo es cínico, es pesimista, se enoja e impacienta. Más específicamente, si la caridad es el amor puro de Cristo, entonces el orgullo es la característica definitoria de Satanás. El orgullo puede ser un error humano. Sin embargo, no es parte de nuestra herencia espiritual y no tiene lugar
entre poseedores del sacerdocio de Dios. La vida es corta, hermanos. Los remordimientos pueden durar mucho tiempo. Algunos tendrán repercusiones que continúen por la eternidad. La forma en que traten a su esposa, hijos, padres o hermanos puede influir en las generaciones venideras. ¿Qué legado quieren dejarle a su posteridad? ¿Uno de venganza? ¿Hostilidad? ¿Represalias? ¿Enojo? ¿O temor? ¿O uno de amor, humildad, perdón, compasión y progreso espiritual? Todos debemos recordar, juicio sin misericordia se hará con aquel que no muestre misericordia. Por el bien de sus relaciones familiares, por el bien de su alma, por favor, sean misericordiosos, porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Dejen de lado el orgullo. Pidan disculpas sinceras a sus hijos, su esposa, su familia o amigos. Esto no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. ¿Es más importante el tener la razón para ustedes que fomentar un ambiente de apoyo, sanación y amor? Construyan puentes, no los destruyan. Aunque no estén en error, y quizás sobre todo, si no son ustedes los que están en error, dejen que el amor le gane al orgullo. Si hacen esto, sea cual sea la adversidad que enfrenten, pasará. Y gracias al amor de Dios en su corazón, la contención se desvanecerá. Estos principios para salvar relaciones se aplican a todos. No importa si estamos casados, divorciados, viudos o somos solteros. Todos podemos ser salvadores de familias fuertes. Hermanos, sigamos el ejemplo de aquel que nos salva en nuestros esfuerzos de salvar familias. Sigamos el ejemplo de aquel que nos salva. El Salvador ganó nuestras almas con amor. Jesucristo es nuestro Maestro. Su obra es nuestra obra. Es una obra de salvación y comienza en nuestro hogar. El amor en el entramado del plan de salvación es altruista y procura el bien de los demás. Ese es el amor que el Padre Celestial siente por nosotros. Al emular el amor del Salvador, Él, sin duda, bendecirá y hará prosperar los esfuerzos justos que hagamos por salvar nuestro matrimonio y fortalecer nuestra familia. Que el Señor bendiga su incansable y justo esfuerzo por ser contados entre los que salvan. Este es mi ruego y mi bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estoy agradecido por estar con ustedes esta noche en la reunión general del sacerdocio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este es un gran momento en la historia de la Iglesia. Hace 182 años, en 1834, en Kirtland, Ohio, se llamó a todo el sacerdocio para congregarse en una pequeña escuela hecha de troncos de unos 4 metros cuadrados. En esa reunión, se informa que el profeta José Smith dijo: concerniente a los destinos de esta iglesia y reino, ustedes no saben más que un infante en los brazos de su madre. No lo comprenden. Lo que ven aquí esta noche no es más que un grupo muy pequeño del sacerdocio, pero esta iglesia llenará el norte y el sur de América, llenará el mundo. En esta sesión hay congregados millones de poseedores del sacerdocio en más de 110 países. Quizás el profeta José previó esta época y el glorioso futuro que tenemos por delante. Mi mensaje esta noche es un intento de describir ese futuro y lo que debemos hacer para ser una parte del plan de felicidad que nuestro Padre Celestial ha preparado para nosotros.
Antes de nacer, vivíamos en una familia con nuestro Padre Celestial, exaltado y eterno. Él ordenó un plan que nos permite avanzar y progresar para llegar a ser como Él. Lo hizo por amor a nosotros. Y el propósito del plan era permitirnos el privilegio de vivir para siempre, como vive nuestro Padre Celestial. Ese plan del Evangelio nos ofrecía una vida terrenal en la cual seríamos probados y se nos hizo la promesa de que, mediante la expiación de Jesucristo, si obedecíamos las leyes y las ordenanzas del sacerdocio en el Evangelio, tendríamos la vida eterna, el más grande de todos sus dones. La vida eterna es la clase de vida que vive Dios, nuestro Padre eterno. Él ha dicho que su propósito es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. El gran propósito de todo poseedor del sacerdocio es asistir en la obra de ayudar a las personas a elevarse para alcanzar la vida eterna. Todo empeño en el sacerdocio y toda ordenanza del sacerdocio tienen como objeto ayudar a los hijos del Padre Celestial a ser cambiados por medio de la expiación de Cristo para llegar a ser miembros de unidades familiares perfeccionadas. Se deduce que la obra grandiosa del hombre es creer en el Evangelio, guardar los mandamientos y crear y perfeccionar una unidad familiar eterna, así como ayudar a los demás a hacer lo mismo. Puesto que eso es verdad, todo lo que hagamos debe tener el matrimonio celestial como enfoque y propósito. Eso significa que debemos esforzarnos por sellarnos con un compañero eterno en el templo de Dios. También debemos alentar a los demás a hacer y guardar los convenios que unen al esposo y la esposa, junto con su familia, en esta vida y en el mundo venidero. ¿Por qué es eso importante para cada uno de nosotros, ya sea joven o anciano, diácono o sumo sacerdote, hijo o padre? Es porque nuestra obligación del sacerdocio es considerar a nuestra familia y a las de los que nos rodean como nuestra preocupación principal. Cualquier decisión importante debe estar basada en el efecto que tendrá en una familia para llegar a ser digna de vivir con el Padre Celestial y con Jesucristo. Nada hay en nuestro servicio del sacerdocio que sea tan importante como eso. Permítanme decirles lo que eso puede significar para un diácono que esté escuchando ahora en su calidad de miembro de una unidad familiar y de un quórum. En su familia, puede que tengan o no la oración familiar con regularidad o frecuentes noches de hogar. Si su padre, comprendiendo esas obligaciones, llama a todos para orar o estudiar las Escrituras, el diácono puede apresurarse a tomar parte en ello con una sonrisa. Puede alentar a sus hermanos a participar y elogiarlos cuando lo hagan. Puede pedir a su padre una bendición antes de empezar la escuela o en otro momento en que la necesite. Quizás no tenga ese padre fiel, pero el deseo de su corazón de tener esas experiencias traerá los poderes del cielo a los que lo rodeen por motivo de su fe. Y ellos procurarán la vida de familia que ese diácono desea con todo el corazón. El maestro en el sacerdocio arónico puede ver en su asignación de la orientación familiar una oportunidad de ayudar al Señor a cambiar la vida de una familia. El Señor lo sugiere así en Doctrina y Convenios. El deber del maestro es velar siempre por los miembros de la iglesia y estar con ellos y fortalecerlos. Y cuidar de que no haya iniquidad en la iglesia, ni aspereza entre uno y otro, ni mentiras, ni difamaciones, ni calumnias. De manera similar, se le da este deber al presbítero del sacerdocio arónico. El deber del presbítero es predicar, enseñar, exponer, exhortar, bautizar y administrar la Santa Cena, y visitar la casa de todos los miembros, y exhortarlos a orar vocalmente, así como en secreto, y a cumplir con todos los deberes familiares. Tal vez se pregunten, como lo hice yo cuando era un joven maestro y presbítero, ¿en qué forma se puede cumplir esos deberes? Nunca estaba seguro de cómo exhortar para motivar a una familia a procurar la vida eterna sin ofender y sin que pareciera una crítica. He aprendido que la única exhortación que cambia el corazón proviene del Espíritu Santo. Eso ocurre con más frecuencia al dar testimonio del Salvador, que fue y es el miembro perfecto de una familia. Si nos concentramos en nuestro amor por Él, la armonía y la paz aumentarán en los hogares que visitemos. El Espíritu Santo nos asistirá en el servicio que prestemos a las familias.
El joven poseedor del sacerdocio puede, por la forma en que ora, en que se expresa y la manera en que anima a los miembros de la familia, transmitir la influencia y el ejemplo del Salvador a la mente y el corazón de ellos. Un líder sabio del sacerdocio me demostró que entendía ese concepto. Le pidió a mi hijo jovencito que tomara la iniciativa en una visita de orientación familiar. Le dijo que la familia quizás se resistiera a las exhortaciones de él, pero pensaba que la enseñanza y el testimonio sencillos de un joven podrían llegar mejor a sus corazones endurecidos. ¿Y qué puede hacer el joven elder para ayudar a establecer familias eternas? Quizás esté a punto de salir al campo misional y puede orar con todo el corazón para tener la capacidad de encontrar, enseñar y bautizar familias. Todavía recuerdo a un apuesto joven con su encantadora esposa y sus 2 hermosas hijitas, sentados un día con mi compañero de misión y conmigo. El Espíritu Santo vino y les testificó que el Evangelio de Jesucristo había sido restaurado. Creyeron lo suficiente como para preguntarnos si podíamos dar una bendición a sus niñitas, como lo habían visto hacer en una de nuestras reuniones sacramentales. Ya tenían el deseo de que sus niñas fueran bendecidas, pero todavía no entendían que las verdaderas bendiciones solo serían posibles en los templos de Dios después de haber hecho convenios. Todavía me duele pensar en esa pareja y en aquellas niñitas que ya han crecido, sin la promesa de una familia eterna. Sus padres tuvieron por lo menos un indicio de las bendiciones que podrían tener a su disposición. Mi esperanza es que de alguna manera, en algún lugar, aún tengan la oportunidad de reunir los requisitos para ser una familia eterna. Otros élderes que salgan a la misión tendrán la experiencia más feliz que tuvo mi hijo, Mateo. Él y su compañero encontraron a una viuda con 8 hijos que vivían en la pobreza. Él deseaba para ellos lo mismo que ustedes, tener una familia eterna. Para mi hijo se veía imposible. Visité esa pequeña ciudad años después de que mi hijo bautizara a esa viuda, y ella me invitó para conocer a su familia. Tuve que esperar un poco porque sus hijos con sus muchos nietos venían desde diversas capillas de la zona. Un hijo prestaba fiel servicio en un obispado y todos sus hijos eran bendecidos por los convenios del templo y estaban sellados en una familia eterna. Al despedirme de la buena hermana, me puso los brazos alrededor de la cintura porque era bajita y solamente me daba hasta la cintura y me dijo: por favor, dígale a Mateo que vuelva antes de que yo me muera a Chile. Gracias a aquellos élderes fieles, ella había recibido la feliz expectativa del más grande de todos los dones de Dios. Al regresar de la misión hay algunas cosas que un élder debe hacer a fin de mantenerse fiel a su compañero, de buscar la vida eterna para sí mismo y para sus seres queridos. No hay compromiso más importante en el tiempo ni en la eternidad que el matrimonio. Ustedes han escuchado el sabio consejo de dar prioridad al matrimonio en sus planes inmediatos después de la misión. El siervo fiel del sacerdocio lo hará con prudencia. Al considerar el matrimonio, comprenderá que está eligiendo los padres de sus hijos y el legado que ellos tendrán. Hará su elección analizándola seriamente y considerándola en oración. Se asegurará de que la persona con quien se case comparta sus ideales para la familia, sus convicciones sobre el propósito del Señor en cuanto al matrimonio, y de que ella sea la mujer en quien esté dispuesto a confiar la felicidad de sus hijos. El presidente Eneldon Tanner dio ese sabio consejo. Los padres a los que deben honrar más que a cualquier otros son los de sus futuros hijos. Esos hijos tienen derecho a los mejores padres que ustedes les puedan proporcionar, padres puros. La pureza será la protección de ustedes y la de sus hijos. Ustedes les deben esa bendición. Ahora bien, esta noche hay esposos y padres escuchando. ¿Qué pueden hacer ustedes?
Tengo la esperanza de que haya aumentado su deseo de hacer los cambios necesarios para que algún día ustedes y su familia vivan en el reino celestial. Como padres en el sacerdocio, con su esposa a su lado, pueden conmover el corazón de cada miembro de la familia para alentarlos a esperar con anhelo ese día. Asistirán a la reunión sacramental con su familia. Tendrán reuniones familiares en las que se invite al Espíritu Santo. Orarán con su esposa y con su familia y se prepararán para llevarlos al templo. Junto con ellos, avanzarán por el sendero que conduce a un hogar eterno en familia. Tratarán a su esposa y a sus hijos de la manera en que el Padre Celestial los ha tratado a ustedes. Seguirán el ejemplo y la guía del Salvador para dirigir a su familia a la manera de Él. Ningún poder o influencia se puede ni se debe mantener en virtud del sacerdocio, sino por persuasión, por longanimidad, benignidad, mansedumbre y por amor sincero. Por bondad y por conocimiento puro, lo cual engrandecerá en gran manera el alma sin hipocresía y sin malicia, reprendiendo en el momento oportuno con severidad cuando lo induzca el Espíritu Santo y entonces demostrando mayor amor hacia el que has reprendido, no sea que te considere su enemigo. El Señor ha dicho a los padres que tienen el sacerdocio qué clase de esposos deben ser. Él dijo: amarás a tu esposa con todo tu corazón y te allegarás a ella y a ninguna otra. Y cuando habla a los dos, el esposo y la esposa, el Señor dice: no cometerás adulterio, ni harás ninguna cosa semejante. Para los jóvenes, el Señor ha establecido la norma: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y honra a tu padre y a tu madre. Cuando el Señor habla a todos los de la familia, su consejo es que se amen y se apoyen unos a otros. Él nos pide que procuremos perfeccionar la vida de cada uno de los miembros de la familia, que fortalezcamos a los débiles, que reclamemos a nuestros familiares errantes y que nos regocijemos en su fortaleza espiritual renovada. El Señor también nos pide que hagamos todo lo posible por ayudar a nuestros antepasados muertos, para que estén con nosotros en nuestro hogar eterno. El líder del grupo de sumos sacerdotes que ha trabajado con diligencia para ayudar a las personas a buscar a sus antepasados y llevar sus nombres al templo se está rescatando a los que ya se han ido. En el mundo venidero habrá gratitud hacia esos sumos sacerdotes y hacia los que les ofrezcan las ordenanzas, porque no han olvidado a sus familiares que esperan en el mundo de los espíritus. Los profetas han dicho: la obra más importante del Señor que harán será la que realicen dentro de las paredes de su propio hogar. La orientación familiar, el trabajo en el obispado y otros deberes de la Iglesia son todos importantes, pero la obra más importante está dentro de las paredes de su propio hogar. En su hogar y en el servicio en el sacerdocio, lo de mayor valor serán los pequeños actos que nos ayuden a nosotros y a los que amamos a esforzarnos por lograr la vida eterna. Esos actos pueden parecer insignificantes en esta vida, pero traerán bendiciones infinitas en la eternidad. A medida que seamos fieles en nuestro servicio para ayudar a los hijos del Padre Celestial a volver al hogar celestial con Él, nos haremos merecedores del recibimiento que todos deseamos tanto oír al terminar nuestro ministerio terrenal. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Incluida en ese sobre mucho está la promesa de una posteridad sin fin. Es mi oración que todos podamos ser merecedores y ayudemos a otros a merecer esa suprema bendición en el hogar de nuestro Padre y de su Hijo Jesucristo. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, estamos agradecidos por su asistencia esta noche. Queremos agradecer al coro del Instituto de Logan, Utah, por la música y por los mensajes de esta noche. Los mensajes han sido sumamente inspiradores. Y también reconocemos a todos los que han ayudado en la preparación de estos servicios.
El último orador para esta sesión será nuestro querido profeta, el presidente Thomas S. Monson. Después de sus palabras, el coro cerrará esta reunión cantando, «Oh Dios de Israel». La última oración la ofrecerá el elder Craig Cardone, de los 70. My beloved brethren, I pray for Mis amados hermanos, yo ruego que el Espíritu guíe mis palabras esta tarde. Tenemos un hilo común que nos une. Se nos ha confiado poseer el sacerdocio de Dios y actuar en su nombre. Somos los receptores de un deber sagrado y se espera mucho de nosotros. En Doctrina y Convenios, sección 121, versículo 36, leemos que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo. ¡Qué don tan maravilloso se nos ha dado! Es nuestra responsabilidad de guardar y proteger ese sacerdocio y ser dignos de todas las bendiciones gloriosas que nuestro Padre Celestial tiene preparadas para nosotros y para otros por medio de nosotros. Donde quiera que vayan, su sacerdocio va con ustedes. Permanecen en lugares santos antes de que se pongan a sí mismos y a su sacerdocio en peligro, aventurándose a lugares o participando en actividades que no son dignas de ustedes o de ese sacerdocio. Deténganse a considerar las consecuencias. Recuerden quiénes son y lo que Dios espera que lleguen a ser. Ustedes son hijos de la promesa, hombres investidos con poder, son hijos de Dios. Este precioso don del sacerdocio conlleva no solo responsabilidades solemnes, sino también bendiciones especiales para nosotros y para los demás. Espero que donde quiera que nos encontremos, siempre seamos dignos de usar ese poder, pues nunca sabemos cuándo puede venir la necesidad y la oportunidad de hacerlo. En la Segunda Guerra Mundial, un amigo mío servía en el Pacífico Sur cuando su avión fue derribado sobre el océano. Él y los otros miembros de la tripulación se lanzaron con éxito en paracaídas del avión en llamas, inflaron los botes salvavidas y se aferraron a ellos por 3 días. Al tercer día avistaron lo que sabían que era una nave de rescate. Esta pasó de largo. A la mañana siguiente pasó de largo nuevamente. Comenzaron a desesperarse al darse cuenta de que era el último día en que la nave de rescate estaría en el área. Entonces el Espíritu Santo le dijo a mi amigo: «Tienes el sacerdocio. Ordena a los rescatistas que regresen a rescatarlos». Así como se le mandó, él dijo: «En el nombre de Jesucristo y por el poder del sacerdocio, den la vuelta y vengan a buscarnos». A los pocos minutos, la nave estaba junto a ellos, ayudándolos a subir a bordo. Un poseedor del sacerdocio fiel y digno había ejercido el sacerdocio en una situación extrema, bendiciendo su vida y la vida de los demás. Que tomemos la determinación aquí y ahora de estar siempre preparados para nuestros momentos de necesidad, de servicio y de bendición. Al concluir ahora esta sesión general del sacerdocio, les digo que son linaje escogido real del sacerdocio. Que siempre seamos dignos de esos galardones divinos, lo ruego en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
Heavenly Father, Padre Celestial, thou seest thy sons gathered estamos tus hijos reunidos por toda la tierra, bearing thy priesthood. poseyendo tu sacerdocio. Hemos sido instruidos esta noche por los profetas y por tus siervos, By thy Spirit, por tu Espíritu. thou knowest our weakness. Nos dio testimonio y de humildad. Pray that thou wilt Oramos look down upon us with kindness and de que nos forgive us of our sins, perdones nuestros pecados y las cosas que hacemos que están incorrectas, for we know that in thee all things are porque sabemos que contigo todas las cosas son posibles. possible. As thy work unfolds, Conforme tu obra avance sobre la tierra, may we be instruments in thy hands. que podamos ser instrumentos en tus manos para poder llevar a cabo tus propósitos y tu voluntad. Por favor, bendícenos, That we may hear thy voice, que podamos escuchar tu voz respond to the direction y responder a las direcciones de tu Espíritu. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.